Por eso me he estado yendo un poquito enreda. Mira su cabello, mano. ¿Dónde le llega? Bárbaro. Bárbaro. No voy a entrar a... Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a empezar con nuestra clase del módulo 8, ya estamos en lo último. Amén. Entonces, vamos a ver un tema importante, parte de nuestro ADN como iglesia del Señor, como cobertura de la iglesia del Señor, un pueblo de Cristo. Amén. Y el módulo 8 tiene como título Evangelismo actual. Lo que no podrás hacer en donde En cielo. ¿Por qué dice esto así? Obviamente porque el cielo pues ya no va a haber necesidad de evangelizar, ¿verdad? Que vamos a estar todos los convertidos. ¿Ven? Entonces, mire lo que dice aquí, dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de ¿qué? De la tierra. Hechos 13:45. Es importante que nosotros entendamos que este enorme privilegio que es evangelizar, que es compartir las buenas nuevas, que es verdaderamente el poder asumir nuestra responsabilidad como los instrumentos que Dios dispuso para alcanzar al perdido. ¿Amén? Amén. Dice evangelismo actual, lo único que no podremos hacer en el cielo, hacer obra evangelística. Segunda carta de Timoteo 4:5, alguien que me la busque por favor. Dice aquí algo bien importante que debemos comprender, que tenemos una encomienda asignada por Dios terrenal, dice por Dios terrenal y dice Dios celestial. A ver, hermano, ¿cómo está eso de Dios celestial? Vamos a ir. ¿Qué dice? Segunda carta de Timoteo 4:5. Dice la palabra, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces, fíjense cómo empieza este mensaje, esta indicación. ¿Tú puedes qué dice? Sé sobrio. ¿Qué quiere decir? Ecuánime. Quiere decir que seas vaya de una sola línea, ¿verdad? Que no seas de doble ánimo, que no hoy estés contento y mañana no, sé sobrio. ¿Verdad que más dice? Soporta las aflicciones. Fíjense, primero nos mata, nos da la indicación de que seamos sobrios. Y después nos dice para qué, para que podamos soportar la aflicción. El cristianismo actual, tristemente, se está basando en el emocionalismo. ¿Por qué digo en el emocionalismo? Porque es muy fácil manipular a aquellos que basan su fe solamente en sentimientos o emociones. Es más fácil escaparles. Es más fácil esclavizarles. ¿Verdad? Se lo digo, ¿por qué creen que, vaya, hoy la industria está muy mal enfocada? ¿Por qué? Pues ganas a Dios. Entonces, dice aquí que esa asignatura es dada por Dios es específicamente terrenal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la responsabilidad y sí, obligación de compartir el Evangelio. ¿Por qué tengo la obligación de compartir el Evangelio? Porque hoy tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Si fuéramos una secta, no tendríamos las demás hasta los ciudadanos ven primera
verdaderamente un privilegio el evangelizar o el ganar a Dios. Lo ves una obligación para que la secta siga creciendo, ¿cierto? Y estudian y se preparan. Nosotros que tenemos, la verdad, tenemos esa doble responsabilidad, prepararnos. ¿Para qué? Para alcanzar al perdido. Amén. ¿Por qué dice que no es celestial? Porque definitivamente no es que tú puedas orar como en otras religiones por los muertos, que puedas bautizarte por los muertos y pienses que con eso ya los salvaste. Qué tremendo, ¿verdad? Nosotros debemos entender que hoy, en el 2025, hoy 7 de diciembre, hoy tenemos la oportunidad de alcanzar a alguien. Antes de llegar, después de salir. Tenemos la oportunidad de alcanzar a alguien. Y mañana 8 también tenemos la oportunidad de alcanzar a alguien. Y así sucesivamente. Por eso el evangelismo actual no es, sin criticar un movimiento, pero no es nada más hacer una campaña evangelística inmensa y no retener nada. Ahorita lo vamos a ver. Una de las cosas más importantes que lleva implícito el hacer discípulos es enseñarles que guarden ¿qué? Todas las cosas que ellos han aprendido, que se bauticen, ¿cierto? Si no, nada más hubiera dicho el Señor, nada más que les hablen y que ahí hagan de su vida lo que quieran. ¿No, verdad? Dice, y de hacer discípulos. Entonces, dice, hay cosas en la vida que se posponen tanto que nunca se realizan, pero tenemos una sola vida. Esta que tenemos, que estamos viviendo para realizar nuestras obras. Una de estas obras, y la más importante, es predicar el Evangelio a los perdidos. Es durante nuestra vida terrena, cuando vayamos al cielo, ya no hay necesidad ni podremos hacerlo, ni a quién dice predicarle, porque en el cielo todos son creyentes. Pues por ser creyentes en Jesucristo, ¿qué dice? Están ahí. Estaremos ahí, digan, estaremos ahí. Amén. Entonces, por eso yo les decía, en clases pasadas, anteriores, la importancia de la sabiduría emocional, espiritual, económica, física, ¿verdad? Porque van de la mano, van de la mano. El que tú y yo podamos hoy decir, que la clínica les expresaba de esta manera. Antes, bueno, quiero aclarar que yo ya soy cristiano porque confesé a Cristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Pero yo por ese simple hecho, ¿verdad? No me da la autoridad de comportarme como se me da la gana. Al contrario, es cuando asumo verdaderamente el compromiso de demostrar que soy cristiano. Por eso cada vez que alguien me pregunta, ¿tú qué eres? Yo les digo, yo soy un hijo de Dios. Primeramente, ante todo, tengo que comportarme como hijo de Dios para que entonces el nombre cristiano tenga mayor relevancia, tenga un sentido evidente de que este brother está viviendo como Cristo vive, como Cristo vivió. Amén o amén. Por eso es importante que el evangelismo vaya siempre de la mano de cómo nosotros estamos actuando, no de cómo nosotros creemos que es el cristianismo. Amén. Dice, evangelismo actual. Una razón para creer. Hay muchas razones para creer, pero una de estas dice, los inconversos están aquí en la tierra, no en el cielo. Los inconversos están aquí y los que mueren sin Cristo, ¿a dónde van? Pues al lugar de tormento. Por eso es importante que nosotros concienticemos que la oportunidad de hoy alcanzar a alguien es, vaya, ser usados para que alguien vaya al cielo. Hoy. Porque si tú y yo hoy fallecemos, por las razones que sean, por la bendita voluntad de Dios,
familia va a estar bien. Entonces, dice, dejarlo para después, para cuando estemos en el cielo, es como el que busca ganar almas de las iglesias. Los inconversos están en las calles. Hay miles para ir por ellos. Por eso normalmente no recomiendo cuando alguien dice, si conozco un hermano que va a otra iglesia, le digo, déjalo ahí, no te lo traigas. No te lo traigas, porque si es tan bueno, ¿por qué lo dejan salirse? Como en un empleo, perdón que lo compare así. Cuando yo estaba empezando en el negocio de la decoración, trabajaba en una empresa, y le dije a mi jefe, yo no voy a salir porque me ofrecieron más paga en otra empresa, igual de persianas, ok, y después llegué y sí me pagaron más, pero me preguntaron, oye, ¿y por qué no te retuvieron si es San Bueno? Una lección, una comunidad. Terminé regresando a donde no me hicieron subir el sueldo. Y una semana en la otra. En serio, una semana. Porque estuve con la mentalidad de, oye, sí es cierto. Y ya después, la historia que les conté, donde ya me ofrecían más, donde ya no me decían, no, quédate. Pero antes de eso, sí se me metió la cabeza en decir, no sé qué bueno, bueno, que en mi experiencia. Por eso, cuando yo hablo en este punto, yo lo pongo como ejemplo, porque es una realidad. Si tú y yo somos unos buenos hijos de Dios, en la iglesia donde nos ha puesto, ahí es donde nos quiere. Ahí es donde nos quiere. Ahí es donde vamos a echar raíces. Entonces, el evangelismo tiene que ser hacia la gente que inconversa. Si no, nada más estás, vaya, voy a decirlo, nada más hay un giro entre actitudes incorrectas, ¿verdad? Yo en lo particular le digo, ok, si quieres invítalo, pero en realidad vas a tener que tomar una decisión. Se queda allá, se viene para acá, pero esa decisión le corresponde a la persona. No lo voy a convencer porque deja que el Espíritu Santo le diga, porque si allá tiene problemas, va a venir aquí a darme problemas. Perdón por lo que estoy diciendo, es una realidad. Para el inconverso, dice, tiene lo que Dios necesita para creer en Cristo. ¿Cuántos años pueda durar una persona? El inconverso tiene el tiempo. Si va a vivir 10, 15, 20 años, es el tiempo que tiene la oportunidad, que Dios te va a usar. Porque dice la Escritura que nadie va a poder decir, a mí nadie me predicó. ¿Cierto o no? Porque incluso nosotros no le predicáramos, va a mandar una burra, va a mandar una piedra, va a hacer lo que sea necesario para que alguien haga ver que hay un creador. Lo dice Romanos 1. Ustedes lo quieren leer ahí en el 1:18 al 32. Incluso por eso es la ira de Dios contra los hombres, porque sabiendo la verdad, siendo les manifiesta desde la creación del mundo, no quisieron glorificar a Dios como Dios. Porque la misma creación da testimonio de que Él es. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, tenemos que ver que sí, el inconverso tiene tiempo contado y solamente tiene una oportunidad, una vida. O va al infierno o va al cielo. También va a ser su decisión. Pero nosotros predicamos. Amén. Para el creyente tiene lo que dura su vida para predicar de Jesús. Considerando, dice esto, debe ser nuestra prioridad ganar almas, predicar cuantas nos sean posibles. Dice aquí una pregunta, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Es una pregunta importante. Hay
Contéstate. ¿Cuántas? Dice el número 2, practica y ¿qué? Predica, practicar y predicar. Si tú y yo nada más hoy nos conformamos meramente con un caso cristiano, yo ya voy a la iglesia y me hace convertido, ¿verdad? Y veo el sufrimiento de los demás y no me conmueve el corazón para irles a predicar las veces que sean necesarias. Muchas de las mujeres estamos siendo cristianos y nos hablan una y otra sobre las mismas cosas que escuchamos. ¿Cuántas veces le hemos hecho caso? De verdad. A veces el Señor nos dice, ya no sea chismoso, pero no, nos encanta el chisme y hasta parece que es el diablo, pero dice, no debes de comunicar las verdades. Sabiendo que es chisme, sabiendo que uno mente cizaña. ¿Y saben una de las cosas que aborrece el Señor? Dice, 7 cosas abomina el Señor. 7 cosas abomina el Señor. Y una de ellas es meter mentira entre hermanos. Entonces, espacio de dato, practicar y predicar. Tenemos que practicar la salvación de Jesucristo es salvo. ¿Por qué? Porque ya no vives como vivías antes. Porque ahora ya cambiaste. El Hijo de Dios tiene la fuerza. Su Espíritu Santo me dio el poder para la unidad, para vencer el pecado. Amén. Amén. Dice, cuando se realiza algo por un tiempo prolongado, te haces experto en ello. Se dice que la práctica hace al maestro. El inciso A dice, predicar el Evangelio es algo que se aprende y se perfecciona con la práctica. Dice B, no aprenderemos hasta que empecemos. Si tú nada más tienes, Dios te bendiga, Cristo te ama, empiézalo a practicar con el vecino, el que te tira la basura, el que no merece ni siquiera pises al lado de su casa porque eres santo y los ángeles van delante de ti, la presencia de Dios desciende cuando hablas. Ese vecino también necesita de lo que tú tienes. Ese vecino también necesita. No se lo merece. ¿Quién eras tú? ¿Quién soy yo? A veces creemos que la gente no se merece algo que tú y yo tampoco nos merecíamos. O si se lo merecen. Ay, hermano, es que ¿qué va a pasar con el violador, con el terrorista, con esto, el narcotraficante, esto? Bueno, la justicia humana va a caer, la justicia divina va a caer, de todas maneras se escapa. Pero de ahí a que se vaya al infierno, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Porque Jesús, estando en la cruz, al lado de los dos ladrones, los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Tenían el principio de la gracia delante de ellos y solo uno la tomó. Y me garantizó, hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué es él? El paraíso. Para aquellos que dicen, no, es que los muertos se duermen y ya no saben. A ver, espera. Las palabras del Señor Jesús garantizaban una conciencia en el paraíso. Porque no le dijo, cuando yo venga, entonces te despertarás y entonces me verás conmigo en el paraíso. No, ¿verdad? Textualmente dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa garantía es la que nosotros tenemos que dar, porque es la que queremos, porque lo dice la Biblia, lo digo yo. Amén. Dice entonces,
Bicicleta. La bicicleta no se aprende por teoría, sino hasta que se sube a ella. Entonces, ¿cómo aprendemos a predicar? Pues predicando. Es algo muy sencillo. Tú lees la escritura, tú lees la palabra de Dios, tú lees los salmos, los proverbios, no sabes que Dios te va a dar. Va esa herramienta que tal vez aún no has descubierto, la habilidad de hablar, de la palabra viva y eficaz, que es más importante que la espada de doble. Practica la predicación del Evangelio y cada vez te será más fácil y serás bueno vivir. 3 muchísimos consejos prácticos para predicar. Dice, ora por las personas antes de predicar. ¿Qué quiere decir? Antes de que salgas de tu casa, mañana, cuando te levantes, dile al Señor, papito, ¿a quién quieres que hoy le hable? Consejos. ¿A quién quieres que hoy le predique? ¿A quién quieres que hoy alcancemos? ¿Para qué me hiciste despertar hoy? Y vas a ver que Dios te va a poner a gente. Dios te va a poner a alguien que necesite algo. Vas a ver que Dios te va a poner la oportunidad o las oportunidades para que alguien, ¿sabes qué? Esté garantizando la eternidad. Dice, pide al Señor oportunidades para predicar. Crea las oportunidades, pues eso es también intencional. ¿Qué es? Intencional. Intencional. Debemos de predicar con intención de alcanzar al perdido. No es que yo no sé, yo no entiendo, no tranquilo, si entiendes, el Espíritu Santo, el que por su poder fueron hechas las cosas, está contigo. Está contigo. Entonces, no, hace unos años me llevaron a una casa de la mamá de uno de los narcotraficantes fuertes en su momento. Y yo no sabía qué tan grande era esto y necesitaba una operación de corazón y resulta que fuimos a orar y después el Señor pues le dio más tiempo de vida. Y llegamos que pensar que a quién, yo no sabía quién era, hasta que después me contaron la historia, porque pensaron que si me decían antes del tiempo, entonces me iba a poner nervioso. Pero no, el Señor te va a llevar con gente que tal vez tú no sepas verdaderamente su trasfondo, pero la misericordia de Dios también quiere alcanzar a ese tipo de personas. Vamos a ver a los políticos. No, es que somos muy rateros. Bueno, por eso necesitan de Cristo. ¿Sí o no? ¿O cuántos hemos dicho la frase? Es que aquí está bien difícil mi Colombia. Levanta la mano. ¿Cuántos hemos dicho esa frase? Es que aquí nadie quiere. Ya les hablamos. Levanten su mano. No, así levanten. Por eso mismo estamos ahí. Por eso mismo estamos ahí. Para que nadie se lo guíe. No hemos visto las historias en el Antiguo Testamento que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Son 100,000, ¿no? Menos. Y después menos. Pasaron 100, hasta que llegaron 300. Y la palabra que el Señor les dijo es para que no se lo guíen, para que no piensen por su propia fuerza. Entonces, para eso estamos ahí. Amén. No tengamos miedo de predicarle en los lugares, porque garantizada tenemos la vida eterna. Amén. Dice, inicia la conversación y verás cómo Dios te respalda. Tú inicia la conversación, tal vez no es la primera que vas a decir, arrepiéntete de tus pecados, demasiado miedo. Conversación. A ver cómo estás, cómo te llamas, cómo te sientes. Quizás hay alguien que te ama. Desde antes que nacieras, desde antes que fueras concebido, ya sabía tu nombre. Amén o no amén. Y ya lo dejas vivir
Iríamos por ahí, lo dejas sentado ahí. ¿Qué es esto? Si a mí nadie me ha amado nunca, pero lo dicen, ¿cierto? Y ya la otra semana o a los otros 3 días los saludas, ¿cómo estás, vecino? ¿Cómo estás, vecina? ¿Qué onda? Si necesitas algo, échame un grito, que podemos ayudar. Es más, si tienes algún enfermo, me avisas. Me avisas, no importa que no vayas a mi iglesia, avísame para ir a orar por él. Y vas a ver que las personas van a decir, órale. Y ya de repente, ellos son los que te saludan, ellos son los que te dicen cómo sigues, cómo estás. Y empiezas a crear un vínculo. La estrategia más hermosa que tenía el pueblo de la iglesia primitiva era que todos los días compartían el pan y la palabra de Dios en las casas. Entonces, cuando tengas la oportunidad, no pienses que hay que lugar a conocer, humanamente hablando. Eso solamente el Señor que está en el cielo lo ve y lo recompensa. Tú hazlo. Ese es el evangelismo real. Ese es el evangelismo que ha transformado, que ha cambiado generaciones en el mundo entero. De gente que ni siquiera conocemos, que tal vez alcanzó a tu papá, a tu mamá, a tu vecino, a tu hermano, y un día te llegaron que ya eran cristianos. ¿Y quién son? ¿Quiénes eran? Nadie. Pero sí hay alguien que lo sabe. Y vamos a concluir. No pospongamos más que hablarle a alguien de Cristo, porque la vida y los años avanzan. Hagamos hoy en la tierra. Dice, recuerda, haz obra de ¿qué? De evangelismo. Hagamos obra de evangelismo. Un día veremos a nuestra familia llegar aquí por alguien que tal vez alguien que le predicaste alcanzó a tu familia, tal vez tú no lo pudiste hacer, pero alguien Dios utilizó y va a utilizar para alcanzar a tus seres amados. Tú da testimonio, tú pórtate bien, tú buscas ser un buen hijo de Dios, porque el día que Él llegue, más nos va a estar listos, preparados para evangelizar y preparados para darles un buen discipulado, para darles una buena enseñanza y un buen testimonio de que somos ellos hijos de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga.